Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Nuestro invitado esta semana tiene un aire que recuerda a los personajes del cine clásico hollywoodiense como los interpretados por John Wayne o Lionel Barrymore, siendo un maestro del tiempo porque lo ha visto todo tanto de la época dorada de la meca del cine como del cine actual. Responde al nombre de Fernando Alonso Barahona y es el autor del cine español en la era de Franco de S.N.D. Editores. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, ¿cuántas veces te han confundido con el piloto asturiano? Bueno, pues alguna vez es cierto. Lo que pasa es que también es verdad que yo, desde pequeño, y que no tiene nada que ver con esto, desde el colegio y desde luego en los primeros libros siempre me han llamado Barahona. Entonces, bueno, quizás porque es un apellido menos común que Alonso, pues en el colegio me llamaban Barahona y mis primeros libros siempre ponía Alonso Barahona, incluso pues solamente Barahona. Por eso, ahora, para que no me confundan, pues he seguido con esa tradición, de tal manera que Alonso a mí no sería demasiado conocido, en cambio dices Barahona y Barahona sí. Pero bueno, son cosas de la vida y del azar. Bueno, en mi modesta opinión, este es uno de los mejores libros que se han escrito sobre nuestro cine, junto a otro libro que escribió el historiador José María Caparrós, al que tanto queremos porque nos trató con mucho cariño y que falleció hace unos años. ¿Por qué te decidiste a escribir sobre este periodo de la historia? Bien, yo entre los libros de cine que realicé en los años 90, porque ahora es verdad que tengo más libros literarios, novelas, pues ya había escrito una biografía del cine español y en colaboración con otro autor, Luis Pérez Bastias, Las mentiras sobre el cine español. De tal manera que siempre me ha quedado ahí la idea o de modernizar aquellos textos o completarlos con todo lo que se ha aprendido en los últimos tiempos, ahora con las redes sociales, con YouTube, con películas de la Filmoteca, de tal manera que ahora tengo una colección privada, porque además yo soy coleccionista y compro las películas en formato físico muy superior a la que tenía entonces. Así que a S.N.D. Editores, que había sacado algún libro de cine, libros de historia, pues se lo propuse yo. Esta vez no ha sido un encargo como en alguna otra ocasión, sino que yo propuse ese texto porque es un periodo que la gente sigue conociendo, porque los cines de barrio continúan teniendo grandes audiencias. Hay una continuidad con el periodo contemporáneo, con muchas de sus figuras. Hace poco se ha homenajeado a José Sacristán, hace poco fallecía Juan Diego, Concha Velasco, y claro, todo eso tiene una intrahistoria, una prefilosofía en los términos de Julián Marías anterior, y es todo el cine heroico, maravilloso, en un tiempo complejo, pero lleno de grandes películas y de grandes directores. Se ha hecho en los años 40, en los años 50, en los años 60, y creo que era de justicia pues reivindicarlo, aparte de incardinarlo dentro de su momento histórico. Por eso el libro, junto con los cineastas, los directores y los actores y las actrices, pues se habla de la cultura, de los grandes momentos históricos, para meter el cine dentro de la trayectoria de su tiempo. Cuando uno se acerca al cine actual sobre la guerra civil percibe bastante odio o tiene la sensación de bastante sectarismo, y parece que los del bando nacional eran los hijos del diablo y los del bando republicano fueron como hermanitas de la caridad. ¿Cómo crees que se refleja esta temática en el cine clásico en líneas generales? Pues en líneas generales y curiosamente, y yo creo que es una de las cosas que sorprenderá a quien solamente pues lea los libros o las críticas actuales de manera muy diferente. Ya en los años 40, una película como Rojo y Negro hablaba del romance entre una falangista y un comunista, pero es que para no extendernos demasiado en películas como La fiel infantería o La tierra de todos, Los ojos perdidos, que es una película maravillosa de 1966, dirigida, la única que dirigió un gran escritor y periodista como Rafael García Serrano, sí, que trata sobre la guerra civil, hay una secuencia maravillosa en la cual dos de los protagonistas del bando nacional hablan y uno le dice: me he ido del frente del centro al frente norte porque allí estaba luchando mi padre en el otro bando y no quería enfrentarme con él. Y se miran los dos a la cara, los dos compañeros, y dice: sabes, creo que mi padre es una buena persona. Él piensa que yo estoy equivocado y que él tiene la razón. Y yo pienso que el equivocado es él y que yo tengo la razón. Luego está mi madre, que reza por los dos. Y el otro compañero le dice: a eso se le llama guerra civil. Curiosamente, esta escena maravillosa de una película romántica extraordinaria del año 66 de Rafael García Serrano, que además fue combatiente. Esto no se encuentra en el cine actual, donde parece efectivamente que unos son buenos y otros malos, lo cual es radical y absolutamente falso, y además va en contra del propio sentido común. En la desgracia de la España de los años 30 se dividió en dos partes y había dos Españas, por lo tanto lo que no se puede hacer es criminalizar a una, porque eso es simplemente volver a encender la guerra civil. Sí, además, curiosamente, Rafael García Serrano tenía en su periódico a dos columnistas muy famosos que eran de otra tendencia. No estoy muy seguro quiénes son los nombres, pero creo que era Paco Umbral
y el otro no sé quién podría ser, pero creo recordar que había también el economista Ramón Tamames, que yo creo que no pertenecía precisamente a su ideología. No, efectivamente, Manuel Serrano dirigió Arriba durante algún tiempo, luego escribió en muchos otros periódicos, y aparte de escribir numerosos guiones y grandes novelas. Y Paco Umbral, en su libro de memorias, en su libro de recuerdos de personajes y novelistas, habla muy bien de Rafael García Serrano. Dice que apenas la conoció personalmente, pero que valora extraordinariamente su obra y además su valor de estar siempre con sus ideas. Y además dice una frase: siempre estaba cara al sol que menos calienta, porque él fue falangista, se mantuvo fiel siempre, hacía unas novelas extraordinarias, pero nunca se arrimó a ninguno de los poderes, sino que vivía con sus ideas y de una manera absolutamente coherente. Yo me encontré un libro suyo en una papelería y le dije al hombre de comprarlo por tener un poco de idea de lo que era la generación azul con por ejemplo, Fossat. Pues digo, voy a comprar este de Serrano, y me la regaló el dueño de la papelería. Y me dijo, léetelo a ver si te gusta. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de conocer un autor que a lo mejor actualmente es más difícil de encontrar a través de precisamente una papelería, cosa bastante curiosa. Y luego, en cuanto a la censura, fue muy restrictiva, hubo mucho cine de propaganda. ¿Cuáles son las conclusiones a las que has llegado después de tu estudio? Sí, pues el cine de propaganda fue bastante escaso. Realmente películas oficiales como tal solamente hubo dos: Raza de José Luis de Heredia, que fue un éxito, y Alba de América de Juan de Orduña, que lo fue menos, porque el resto de las películas, aunque en su momento en los años 40 se debatió en los ámbitos culturales que se tenía que dirigir un poco más el cine, luego no fue así, y los modelos eran los modelos norteamericanos, el cine clásico de Hollywood, de tal manera que lo que es el cine sobre películas de la guerra civil es muy escaso, y además siempre con un cierto nivel donde, vale, estaban claros los buenos y los menos buenos, pero no se atacaba de esa manera tan brutal. Al contrario, siempre se intenta buscar una reconciliación. Y luego la censura, aunque como escribía el gran Félix Martialá, el gran escritor de cine, pues fue mostrenca y ridícula en muchos de los aspectos, pero en aspectos episódicos, en aspectos anecdóticos. Realmente la censura como tal no era muy diferente del Código Hays. Es verdad que el Código Hays no era oficial, no era gubernamental, pero como lo firmaban todas las productoras, es casi imposible sacar una película y estrenarla en cines de buena difusión si no tenía el sello del código. Y en España, pues lo mismo. Y claro, la censura siempre es negativa. Hoy en día hay otro tipo de censura tremenda donde te aíslan en un lugar y si te hacen creer que tienes libertad, pero como digas algo políticamente incorrecto y ese algo se puede escuchar, te machacan. Pero a pesar de eso, se da la paradoja de que cualquier cinéfilo sabe que en los años 30, 40 y 50, la generación de John Ford, de Kim Beatles, de Tilly DeMille, de Alfred Hitchcock, de Fritz Lang, de Anthony Mann, de Howard Hawks, todos ellos estuvieron con la vigencia del Código Hays, o sea que no era tan cercenador del talento, al contrario, y el cine español pues fue parecido, y además en el cine español hay muchas excepciones. Yo en el libro hablo de que como la calidad de muy buenas películas de Rafael Gil, de Sáenz de Heredia, de Novak, de Nieves Conde es tan grande, pues claro, no lo pueden negar, aparte de ver películas de Bardem o películas de El Verdugo o Calle Mayor, entonces siempre hablan de excepciones. Y claro, yo reflexiono, es imposible que haya tantas excepciones, lo que pasa es que sí que se pueden hacer muchas cosas, mucho más de lo que se ha querido contar. Por eso el cine español tiene una gran variedad, hay una serie de grandes directores, o Luis Buñuel se permite venir aquí para hacer Viridiana y Tristana, Berlanga, Bardem y Saura hacen sus películas, y luego como una anécdota también un poco que llamará la atención de las memorias de Mariano Ozores, ya referido a los años 60, dice que él, que siempre tuvo esa vena popular, dice: a mí en mi cine siempre la han despreciado las administraciones públicas, las administraciones oficiales, y dice Mariano Ozores, escribe en su libro, en los años 60 en España, para ser protegido oficialmente tienes que ser de izquierdas, y yo no era de nada. Y ahora en la democracia pasa lo mismo, y claro, yo sigo siendo de nada. Y eso que está dicho en ese tono gracioso que tiene este gran rey de la comedia, que es Mariano Ozores, pues tiene su parte de verdad, porque el nuevo cine español de los años 60, que preconizó García Escudero con Fraga en el Ministerio, trataba de impulsar pues un cine español parecido a la Nouvelle Vague, al free cinema, al neorrealismo, a los movimientos de la vanguardia de entonces. Y es cierto que salieron buenos directores como Mario Camus o Manolo Summers, pero muy poquitos más. Los demás eran directores de una sola película. Y paradójicamente, o no paradójicamente, pues La ciudad no es para mí, la película de Pedro Lazábal con Sáenz de Heredia, pues dio mucho más dinero que todo el nuevo cine español junto, porque probablemente no tenía esa encarnadura popular que siempre ha tenido el cine español clásico con sus estrellas, como bien reconoció Berlanga, que él en una entrevista recordaba
como cuando venían Amparito Ribelles, Alfredo Mayo o Rafael Durán, pues había ahí arremolinamiento de gente como si fuera una estrella de Hollywood, y eso desgraciadamente se ha perdido un poco, ese glamour y ese contacto, esa conexión y comunicación del público con sus estrellas, porque ese cine no estaba politizado ni se despreciaba a nadie, se admitía gente como Paco Rabanne o Fernando Rey. Sí, y con respecto a Alba de América, ¿qué hablaba? ¿Esa es la película que hablaba del descubrimiento de América? Sí, esa película sí es cierto que lo patrocinó el Consejo de Hispanidad, porque hubo una película americana, que es bastante floja, por cierto, Cristóbal Colón, con Frederick March, donde aparece una visión negativa de España. Y más que la película, que ya es bastante vulgar y no tuvo demasiado éxito, sí que había una escena, solamente una escena particularmente ofensiva, porque vemos a Cristóbal Colón abofeteando ahí con desprecio a la reina Isabel la Católica, algo que era absolutamente falso históricamente, pero esto ofendió mucho y fue la idea de hacer esa película. Pero la película tiene su intrahistoria. La hizo Juan de Orduña, que era un gran director, y tuvo el máxima calificación de interés nacional. Pero José María García Escudero, que entonces era su primera etapa como director de cine, quería promocionar Surcos, que es esa película de Nieves Conde que aparece en todas las historias del cine, una película realista, muy crítica, de un ambiente social tremendo, y al final le costó el puesto a García Escudero porque no pudo quitar a Alba de América el interés nacional, pero él se lo dio a Surcos y Surcos se mantuvo, de tal manera que las dos películas tuvieron interés nacional. Así que se integraban ambas tendencias. Al contrario que Raza, que sí que tuvo éxito comercial, pues Alba de América pues no tuvo ese gran éxito comercial a pesar de todos los apoyos oficiales que tuvo. Y pero la película es bastante inferior a, por ejemplo, Locura de Amor, que es una película grandiosa de Juan de Orduña y absolutamente popular. Sí, pero la película Alba de América habla del descubrimiento, pero a mí me pareció entretenida. Yo te lo cuento con los ojos de un niño de 9 años. Que la vi. Sí, sin duda, sí. Además, en el libro trato de ver, aparte de utilizando las críticas de la época, como aciertan al decir que aunque la película tiene muchos valores, una gran fotografía y un Antonio Vilar espléndido como Cristóbal Colón, pero tiene, al ser un guión oficial, tenía que meter determinadas escenas históricas que coartan un poco la libertad creativa de la película, mientras que Locura de Amor, aún siendo también una película histórica sobre Juana la Loca, Felipe el Hermoso, Carlos V, pues ahí es un melodrama desatado, donde Juan de Orduña pues da rienda suelta a todas sus obsesiones artísticas, por eso es una película más viva. Aquí, sin embargo, está un pelín constreñida, por eso aunque se pueda admirar, también es cierto que comparada con, aunque fuera superproducción para España, pero claro, la comparas con las películas norteamericanas y se queda un poco corta, nunca salen las tres carabelas porque no había presupuesto para las tres, ahí sí que se nota la diferencia, pues no sé, Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille, que se estrenaba en el año 50, solo un año antes, pues claro, comparado con el presupuesto de Alba de América, ahí se nota demasiado que estaba por encima de sus posibilidades, pero por supuesto que es una película disfrutable, sin duda. Sí, el cineasta estrella, a mi juicio, uno de ellos por lo menos es en Rafael Gil, con películas de intriga como El Clavo, y leyendo un libro sobre el Quijote me extrañó lo mal que pusieron precisamente a la película Quijote de Rafael Gil, cuando es una auténtica joya. Su hijo ha contado en alguna ocasión que se leyó el libro un montón de veces y que está súper bien detallado todo lo que se cuenta y muy bien resumido, y en cambio aquí decían que la persona que había hecho la película no se había leído el libro, cosa que resulta bastante chocante, cuando yo la mejor interpretación y la mejor visión que he tenido del Quijote y con la que casi me he enamorado del Quijote ha sido viendo precisamente esta película de Rafael Gil. ¿Qué nos puede decir de alguna de sus películas? Sí, desde luego, ya más con Don Quijote de la Mancha, no recuerdo ahora quién escribió esa crítica, aunque sí que la he leído, pero demuestra su ignorancia y su mala fe, puesto que Don Quijote de la Mancha, cada uno de los diálogos 100% están sacados de los escritos originales del Quijote de Cervantes, algo que Rafael Gil estaba orgulloso de ello, y la película, pues una película de culto en Estados Unidos, está depositada en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una de las poquísimas películas españolas que está allí depositada, y es una película extraordinaria. Rafael Gil, pues entre sus diversas etapas, desde El fantasma y Doña Juanita, un maravilloso melodrama, Huella de luz, llegando a Camarote de lujo, otra película sobre la inmigración que sorprendería al público actual, o El verde doncella, que es un precedente que luego copiaría Adrian Lyne cuando hizo la película de Atracción Fatal, donde la otra que hace con Robert Redford y que habla de ese millonario que está repartiendo el dinero y que le dice a una mujer que le da $1.000.000, aquí es $1.000.000 de pesetas, y se acuesta con ella. Claro, Verde doncella
es una proposición indecente, es muy superior a una proposición indecente, porque el personaje es mucho más cáustico, es Antonio Gariza, no es Robert Redford, que parece que dices, hombre, Robert Redford me propone pasar una noche, aunque me dé dinero, pueden pensar algunas personas, pues me parece muy bien, sin embargo aquí es Antonio Gariza. Y luego Rafael Gil, pues tiene las películas religiosas, hemos hablado de La señora Fátima, también La guerra de Dios, y La fe, ¿no? Realmente es uno de los directores más importantes del cine español, junto con Sáenz de Heredia, Edgar Neville, Ariel Gafra o Berlanga. ¿Y por qué hay que ver, por ejemplo, La guerra de Dios? Que a mí me encantó esa película, me pareció sorprendentemente buena y yo creo que Rafael Gil podría estar perfectamente en Hollywood. Sí, de hecho cuando Rafael Gil, hijo, buen amigo mío, cuando estuvo en la presentación del libro, la primera presentación que fue hace unos días, el cine español en la era de Franco, pues comentaba como una de las anécdotas que cuando la Paramount quiere establecer una sucursal en España para producir y distribuir películas españolas, pues llega ya la administración y le recomiendan a algunos directores, pero la Paramount dice, no me recomendéis ninguno tal, yo ya sé a quién quiero a Rafael Gil. Por eso Rafael Gil, con su productora, la Coral Productions, pues hace un montón de películas en los años 60, unas las dirige personalmente Gil, como La duda o Nada menos que tu nombre, y muchas películas que alternaba adaptaciones literarias con películas más comerciales, y además distribuye otro tipo de películas que también tienen un notable éxito. Rafael Gil sería ese director clásico de Hollywood que hace muchas películas, porque su filmografía es muy amplia, que es capaz de lograr un gran éxito comercial con El clavo en el año 44 y al tercer año resucitó el año 78, 34 años después, dos generaciones diferentes, y es probablemente el cineasta más parecido a lo que entendemos como un clásico de Hollywood. Alguien que además amaba el cine, a Kim Vidor, a Frank Borthwick, a Frank Capra, a John Ford, y desde luego uno de los grandes con los directores que antes he citado. Sí, a mí me gusta esa época religiosa. Creo que hay una película que se llama La fe, no recuerdo bien si es esa también. Y luego también, del año 47, sí, a mí esa película me pareció de lo mejorcito que se ha podido hacer, y luego me ha llamado la atención lo premonitorias que han sido todas las relacionadas con Vizcaíno Casas, que nadie duda que tuviese vínculo con el franquismo, pero lo que ha ido ocurriendo últimamente en la política actual parece que lo reflejaban bien esas películas de hace 40 años. Sí, además el tercer año resucitó fue un gran éxito, pero Hijos de Papá también, pero después Las Autonosuyas, que es la película que refleja de una manera pues pintoresca pero tremendamente satírica cómo se reúnen ahí varios diputados hablando cada uno en su idioma, en gallego, en catalán, y no se entiende en un momento cuando le dice que más Antonio Gariza, oye, pues hablamos en español, que sé que hablamos todos y nos dejamos de tonterías. Y es una película que ahí sí está basada muy literalmente en la novela de Vizcaíno Casas, que era un escritor muy popular y que vinculaciones políticas no tenía ninguna, tenía sus ideas personales, pero no tenía vinculación con la administración, era un abogado laboralista bastante prestigioso. Es verdad que esas películas son después del 75, con lo cual, aunque yo las cito de pasada, forman parte de lo que sería el tono general del libro, puesto que ya no son de la era de Franco, pero son películas sociológicamente importantes y además muy notables y muy divertidas. Como El de Prada, pues ha reivindicado tanto Hijos de Papá como Las Autonosuyas, como una película que se adelanta a su tiempo y que hoy la ves y dices, es que este señor Vizcaíno Casas y Gil es que están mostrando y riéndose de cosas que después están haciendo cuando se contratan traductores para en el mismo país para que un montón de personas que hablan el mismo idioma se gasten dinero para contratar unos traductores que hablan en los idiomas que solamente habla cada uno de ellos en su parcela o en su vida privada, cosa que es patética. Sí, luego no podía faltar en esta entrevista Sáenz de Heredia, que tiene algunas obras maestras como Historia de la radio, La verbena de la paloma, lo que tú has contado de Paco Martínez Soria, que es que para mí es uno de los mejores actores de la historia, o por ejemplo El proceso a Jesús, que yo creo que se ha llegado a utilizar incluso para catequesis, para hacer debates sobre el sufrimiento de Jesús en la cruz, sobre si esta persona, pues el Hijo de Dios, tuvo un juicio justo. Y luego también llama mucho la atención, claro, lógicamente por sus convicciones políticas, raza, que el guión se le atribuye a Franco, ¿no? Y le escribió Franco, ¿no? Él le escribió la novela guión. El Profesor Jesús es una película extraordinaria, una obra de teatro de Diego Fabri, fabuloso José María Rodero, y es una película que yo he visto en un montón de ocasiones, no solamente por su contenido, sino además por el desfile de grandísimas interpretaciones. Sáenz de Heredia además trabajó habitualmente con uno de los grandes guionistas del cine español, Carlos Blanco, cuya viuda Lola López pues también ha estado presente en la segunda presentación del libro, y ahí recordamos desde Los peces rojos de José Antonio Nieves Conde hasta Don Juan o Los ojos de Han Weyland de Sáenz de Heredia, que muestran esa extraordinaria caligrafía literaria y cinematográfica que tenía Carlos Blanco.
¿Y qué nos puede decir de Historias de la Radio y de la famosa escena que se parece a una película posterior en la que también hay una escena relacionada con Woody Allen? Sí, ¿no? Que efectivamente alguien la debió ver porque es la misma y eso es mucha casualidad. Lo mismo con Una proposición indecente o Verde doncella, teniendo en cuenta además que esas películas como Verde doncella que citábamos antes estaban distribuidas por la Paramount, aunque no se estrenasen en los cines americanos, pero tenían una cierta distribución, pues no es nada de extrañar que les llegara también Verde doncella, era una obra de teatro de Emilio Romero, y Historias de la Radio es uno de los grandes clásicos del cine español, a la altura de las mejores películas de Emilio, de Bienvenido Mr. Marshall. Por lo tanto, seguramente que la vieron y de ahí sacaron esa escena. Eso a Sanderera le enorgullecía, aunque siempre comentaba, hombre, me podían haber citado en algún momento, haber dicho que está inspirado, porque cuando se copia se puede dar un homenaje y no pasa nada. Hay escenas que los maestros se han copiado a sí mismos, porque eso de copiar es relativo. Uno, si es un genio del cine, pues puede hacer escenas parecidas, pero las hace personales y en todo caso puede reconocer perfectamente que esa escena se inspiró, pues no sé, en Murnau, en Foro o en Lang, o cuando se abre y cierra las puertas de Central del Desierto, pues o un Vértigo, pues una vez yo hago un homenaje consciente a esa película, no trato de apropiármela y hacer pasar, aprovechando que el público no se acuerde o no haya visto esas películas, como si esa escena me lo hubiera inventado yo. Una gran película, sin duda, Historia de la Radio. Si nos enfundamos el traje de detective con gabardina, gafas de sol y un sombrero de ala ancha, pues nos podemos encontrar grandes películas de intriga de nuestro cine, como fue sin duda El cebo de Ladislao Bajda, que no sé si se consideró español. ¿Nos puede decir cuáles son las claves y por qué hay que ver esta película del cebo? Bueno, El cebo es otra de las grandísimas películas de un director que poco antes había hecho Mi tío Jacinto, otra película que aparece en la crítica social, la pobreza del Madrid de su momento, las triquiñuelas de la gente para salir adelante, que sorprenderá al público actual, y Marcelino Panivino, por supuesto, con gigantesco éxito. El cebo es una película extraordinaria que causó miedo en muchas de las personas que la vieron por primera vez y que hoy tiene muchísimos fans, desde Fernando Sabater o Arturo Pérez Reverte, pues una película también insólita para la época. Y sí que es una película española, es cierto que es una coproducción, y algunos también, esos que aparecen, no quieren dar ningún mérito a la cinematografía hispana, pues dicen, no, es que es una película extranjera, no lo es, aparte de que la igual, porque la película se estrenó en España, la Ladislao Bajda, que fue el principal autor, era húngaro, pero estaba nacionalizado español. La película aparece María Rosa Salgado y la película tiene un tercio de producción española, por lo tanto es verdad que ahí no parece tanto español, pues un texto de Friedrich Dürrenmatt, se desarrolla en Suiza, el protagonista Gerd Fröbe, el que hace de perverso, el asesino y el resto de protagonistas son alemanes o suizos, pero hay participación española. Es una película inquietante, morbosa, es una variación sobre el tema de M, el vampiro de Düsseldorf, la película de Fritz Lang. Yo creo que casi la supera, porque Fritz Lang luego hizo películas maravillosas superiores a M, y en este caso la película es más cercana, la ves ahí en los ambientes con ese policía que crea ese cebo para atraer al asesino de niñas y sobre todo ese asesino que le ves como una persona débil que casi sientes pena por él. Yo creo que si Truffaut hubiera visto la película pues hubiera escrito lo mismo que cuando escribió de Orson Welles y Sed de Mal con Charlton Heston, diciendo que Orson Welles era tan fascinante que hacía hasta sentir compasión por ese policía perverso y corrupto que ponía pruebas falsas, pero te hacía sentir compasión por él. Casi eso es lo mismo que se siente cuando se ve al protagonista asesino de esta maravillosa película que es El cebo. Bueno, ya casi para ir terminando, hablas de la W, Berlanga, Bardem, y bueno, con respecto a Berlanga, todos sabemos que Berlanga es un maestro que está en la portada de tu libro, pero te queríamos preguntar sobre Bardem, porque precisamente las dos mejores películas, que son Historia de una bicicleta, ¿no? y La calle Mayor, precisamente fueron en su época franquista, o en tiempo de Franco, y en cambio Bardem, habiendo sido un supuesto opositor al régimen y habiendo estado perseguido, me llama la atención que después resulta paradójico que hubiese hecho pocas películas importantes y en cambio sus mejores trabajos parece que están en la época más clásica, ¿no? Claramente, Calle Mayor y Muerte de un ciclista, que además eran películas calificadas de interés nacional. Eso, Muerte de un ciclista. Hay una anécdota de Emilio Romero, el gran periodista, que dice que el régimen ya no puede hacer más por Juan Antonio Bardem porque no puede darle premios en el extranjero. Aquí se le premió completamente. Pero además hay otra tercera película, igual de buena que ellas, aunque menos conocida, que es Nunca pasa nada, otra película con una crítica de la sociedad cerrada del momento, una película muy crítica con lo que podía ser el régimen, lo que se hace en España, con actores españoles, y una película sobre ese mundo cerrado de la ciudad. Yo creo que casi que a mí me gusta todavía más que Muerte de un ciclista, igual que Calle Mayor. Es una gran película. Bardem es uno de los grandes directores españoles, pero es cierto
que curiosa y paradójicamente, después de 1975, pues su obra decae. Eso ha pasado en otras muchas ocasiones, que también se decía, es que la censura a Berlanga, que en esto es muy mordaz, muy satírico y políticamente incorrecto, pues claro, decía, es que cuando estaba la censura tenían la excusa de decir, es que tengo muy buenas ideas y no me las dejan hacer, pero una vez que se quita, ves que a lo mejor te has quedado sin nada. Sin embargo, Berlanga, aunque hizo El Verdugo, Bienvenido a Mr. Marshall, Plácido, obras maestras, luego las siguió haciendo también después, porque La Escopeta Nacional, la trilogía, o Todos a la cárcel, ese espejo hipercrítico de la España de la transición, son películas que demuestran la inmensa capacidad de Berlanga para hacer obras maestras antes y después críticas en todas las historias políticas y en todos los regímenes políticos y con todos los sistemas. Bueno, como sabemos que estás mal de tiempo, si te parece, terminamos ya con la última pregunta. Me gustaría que nos diese brevemente tu opinión de la película de donde va Alfonso XII, de Luis César Amadori, y el trabajo de Isaí Sasmendi en esa película que se llama Estambul 65, en la que nos encontramos con un actor alemán, Horst Buchholz, recordado por una película de Billy Wilder, 1, 2, 3. Sí, y por Los Siete Magníficos, que también era uno de los 7, Horst Buchholz, Antonio Sassi. Sí, verdad. Es el gran cineasta, director de aventuras, películas que no parecían españolas. Ahí está Un verano para matar también. Y son películas muy interesantes y que además abren un camino completamente distinto, porque ese cine no era el habitual que se hacía en España, porque él utilizaba una factura americana para venderlas fuera, y además a veces utilizaba actores. Carl Malden aparece en Un verano para matar, y son películas más que notables. Luego hizo un documental con Rafael en Rafael, que fue una película maldita, pero que también tiene un extraordinario interés sobre el gran artista español, y es un grande de ese cine de aventuras que a veces no ha sido bien tratado por ser un cine de género, igual que el cine de terror con el gran Paul Naschy. Sí. Son películas también para reivindicar. Y en cuanto a Dónde va Alfonso XII, aparte de su grandísimo éxito comercial, pues una película que cautivó al público con Vicente Parra y Paquita Rico, que bien puede tener un tono como de fotonovela rosa al estilo de Sisi, las películas de Sisi que triunfaban en aquellos momentos, pero es una película que, aparte de servir a la causa monárquica de entonces, que era muy minoritaria, y eso se sabía en aquel momento, pues se hacía vais a presentar de manera muy simpática y muy atractiva a los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de los que pretenden volver al trono de España, de la familia de los Borbones. Es una película notable, muy embellecido en su argumento, con esa historia de amor basada en los romances, Donde vas Alfonso XII, que luego tuvo su continuidad con Donde vas triste de ti, una película extraordinaria. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, no te queremos entretener y nos ha encantado tu libro, pues ambientado, que de alguna manera pues recoge toda la historia de España y sobre todo la historia de nuestro cine clásico, que es una auténtica maravilla, que hay un montón de perlas. Y si te parece, si te despides nombrando simplemente una película, una rareza que debamos de ver que no hayas comentado todavía. El salario del crimen, una película de Julio Puig con Arturo Fernández y Pepe Bódalo. Es un cine negro español extraordinario. Es una película que tiene una gran influencia de Perdición, por ejemplo, una película de Billy Wilder, que se entronca dentro de los que son los clásicos del cine negro, Al borde del peligro, con Jim Tierney y Dan Andrews. También es una película que la estás viendo, y es que tiene un argumento parecido con Arturo Fernández extraordinario. Esa y Los ojos perdidos, como he dicho antes, que son dos joyas, dos rarezas que se pueden descubrir. También Nada, la película de Edgar Neville sobre la novela de Carmen Laforet, una novela que ganó el premio Nadal y que enseguida se lleva al cine, que también tiene un argumento complicado, La sirena negra, que es sobre un texto de Emilia Pardo Bazán. Yo diría que a los que puedan leer el libro que se van a sorprender de la cantidad de películas y de joyas extrañas. El inquilino de Nieves Conde, tantas películas por descubrir que le van a mostrar un panorama del cine español en esta época que poco tiene que ver con las caricaturas que algunos han querido escribir y concluir sobre él. Bueno, Fernando Alonso de Barahona, nos ha encantado tu libro de SN Editores, El cine español en la era de Franco, 1939-1975. Muchísimas gracias. Gracias a ti.